Bueno, esto ya está grabando, Sonia. Vale. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aquí en esta pedazo de terraza que nos ha traído Nana. Una localización excelente, con este día maravilloso. Sí, sí. Yo empiezo las entrevistas siempre con la misma pregunta. ¿Por qué haces cine? Pues porque el cine me cautiva y creo que es uno de los grandes artes, ¿no? que te cautiva y te hace soñar y puedes vivir también las historias de otras personas y de alguna manera pues te puede hacer cambiar, te puede hacer volar, es muy sugestivo. Y luego ya la combinación del cine y la música me parece lo más. O sea, una película con una buena banda sonora ya es algo majestuoso. ¿Por qué contar la historia de Robles? ¿Qué hacía falta contar más? Pues de Robles, bueno, pues faltaba, yo creo que llevarlo al formato audiovisual y faltaba contar, bueno, lo que hemos intentado ha sido buscar más datos, conseguir más información, desentrañar un poco más el puzzle que es el caso Robles, aunque no hemos llegado a resolverlo, ¿no? Pero bueno, el tiempo, por ejemplo, ha corrido a nuestro favor porque hemos encontrado documentos que no se habían manejado hasta ahora y bueno, también es una manera su caso es un ejemplo de otros tantos miles de personas que debieron sufrir una situación similar y que nadie ha hablado nunca de ellos y que se han quedado en el entorno familiar. Son pérdidas que no se han resuelto, ¿no? ¿Por qué empezar con el nieto de Robles y empezar en Estados Unidos, en Baltimore, si es una historia ambientada en España? Pues porque trajimos al nieto de John Dos Passos porque es una nueva generación y era la manera de traerlo al presente y conseguir que John, el nieto de Dos Passos, recorriera los mismos escenarios en los que había estado su abuelo, recorriera la ciudad, recorriera el campo de Fuentidueña, pues de alguna manera era revivir lo que había hecho John Dos Passos en aquel viaje que hizo en 1937 para buscar a su amigo, ¿no? A Robles. Una vez quieres hacer la historia de Robles, ¿por dónde se empieza? Pues empezamos, por eso fue por la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, que nos pusimos en contacto con ellos y allí custodian un archivo que se empezó a generar a partir de la desaparición de José Robles, porque empezaron a reclamarle, la viuda les escribía cartas cuando necesitaba apoyo económico, se empezó a generar muchísima documentación. Y el jefe del Departamento de Lenguas Romances para el que trabajaba Robles decidió que toda esa documentación había que guardarla. Entonces tocamos en la puerta de la Hopkins y la verdad es que fue sorprendente porque, claro, esto ya han pasado muchísimos años y la gente que está ahora no era la gente que estaba entonces, y cuando les contamos el proyecto y les pedimos colaboración, pues nos recibieron con los brazos abiertos diciendo que por supuesto que será parte de la historia de la universidad y que era la historia de un miembro de su claustro y era parte de su historia. Y entonces a partir de ahí pues nos empezaron a dar todo tipo de ayuda, pues desde darnos acceso al archivo que custodian hasta cuando fuimos a rodar, ponernos estudiantes que colaboraron en el proyecto a nuestra disposición. Bueno, fue fantástico. Y empezar por Baltimore en el rodaje, la idea fue ir al sitio donde guardan más cantidad de documentación que conocemos hasta la fecha de Robles. ¿Cuál es la parte del proceso de investigación que fue más costosa?
¿En qué momento dijiste, estoy en un callejón sin salida, pero esto es importante porque quiero que salga en la película? Hubo varios momentos de eso. Entonces, a ver, ¿cómo te diría yo? Pues, bueno, es que la historia es enorme, porque por la situación, porque es una situación límite, es la guerra civil, aparecían muchísimos personajes, había relativamente poca información sobre Robles y entonces decidí en un momento dado empezar a estudiar todo lo que rodeaba a Robles. Había personajes que estaban más investigados y luego, por ejemplo, hubo uno que me abrió otra vía muy interesante, que fue su mujer, Márgara Fernández Villegas, que era un personaje de una familia intelectualmente súper culta. Su padre era un crítico de teatro, había escrito, era dramaturgo a la vez. Luego su familia pues pertenecía también a la Institución Libre de Enseñanza. Ella había sido formado parte del grupo de mujeres intelectuales de los años 30, o que tenía una inquietud intelectual, que salían muchas de la Facultad de Filosofía y Letras. Pues fue amiga pues desde la mujer de Juan Ramón Jiménez hasta, o sea, de Zenobia Camprubí, perdón, de María Teresa León, bueno, de un montón de mujeres que fueron brillantes para su época y que, bueno, tampoco fueron muy comprendidas, ¿no? Ella quería haber estudiado Filosofía y Letras, pero al final no le dejó su padre y se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que es donde está hoy la Academia de Bellas Artes, y había una escuela antes. Entonces ella decidió estudiar escultura. Y la Facultad de Filosofía y la gente de Bellas Artes, ese grupo estuvo muy unido y estaban todos muy vinculados, pues eso, a la Institución Libre de Enseñanza, a la Residencia de Estudiantes, y este grupo de intelectuales que eran muy jóvenes en aquel momento y que luego fueron despuntando. Ese es uno de los casos que tuve que ponerme a investigar, tal. Y luego ese ejercicio lo hice pues con varias personas, ¿no? También del tema de Márgara Fernández Villegas conocí que era pariente, era prima de la mujer de Besteiro. Y bueno, ahí fueron apareciendo más personajes y vi que había una conexión política, pero casi familiar, de Robles con lo que fue el Partido Socialista y con una corriente intelectual muy importante. A mí, bueno, tú ya habías tocado los temas de la educación, de los institutos libres de enseñanza y tal, o sea, ya conocías bastante, ¿no?, ese espacio o ese tema cuando te tropezaste en la película, ¿no? Claro, es que fue una casualidad, pero es que Robles, yo había estado investigando la historia del Instituto Escuela y la Institución Libre de Enseñanza, y de repente supe que Robles había sido profesor del Instituto Escuela, o sea que seguía la línea de investigación que ya había traído, bueno, con lo cual eso me ayudó a tener ya un conocimiento y un background de cómo era ese grupo, y bueno, y de repente cobraba mucho sentido toda la historia de Robles. O sea, da igual por dónde empezaras, pero todos los caminos te llevaban a Robles. Me llevaban a Robles, sí. Estas son esas casualidades que las casualidades al final no existen, son causalidades. Y entonces te das cuenta de que hay algo que te lleva a eso y no sabes cómo has llegado ahí de repente, ¿no? Pero sí, él estaba en ese ambiente y bueno, pues te ayuda también a seguir otros hilos conductores. Y luego en algún otro momento me pasó lo mismo, ¿no?, que tenía que decidir, la historia era tan grande y con gentes tan interesantes que cada uno podía haber sido un personaje para hacerle otra historia, que bueno,
tuve que decidir seguir por mi línea, ¿no? Que era, bueno, seguirme haciendo preguntas sobre José Robles, ¿no? Y por qué, qué es lo que al final te va llevando a desarrollar y a generar la narrativa de la historia. La estructura de la película es muy singular porque mezclas imágenes de archivo, imágenes actuales, reflexiones de historiadores y expertos en la causa, en el tema. Eso fue surgiendo. ¿Había de un principio hacer ese tipo de entrevistas o solo te ibas a hablar solo del nieto de Robles y la relación entre ellos dos? Pues bueno, la idea era, tenía que incluir el testimonio de investigadores que realmente habían estado en contacto con la historia, ¿no? o escritores, como es el caso de Martí de Pisón. Y bueno, yo creo que es un tipo de documental, ¿no? Que sí, es testimonial, pero también hay muchísimo rodaje. Y porque yo quería de alguna manera reproducir pues cómo llegó, cómo fue la llegada de Dos Pasos a Madrid, cómo se va a llegar al Hotel Florida, cómo se sube a la torre de Telefónica a acreditarse, cómo quería retratar Madrid desde arriba, ¿no? Ese trayecto que hacían desde la Plaza de Callao hasta la torre de Telefónica, quería retratar Gran Vía desde arriba, ¿no? Porque también estábamos en una guerra y ellos veían todo desde arriba, se subían a las terrazas para ver el frente. Entonces sí me gustaba la idea de hacer un 360 grados de Gran Vía desde arriba, desde las azoteas, ¿no? Y bueno, esa mezcla de poder soñar los sitios que ellos estuvieron, imaginarlo y tener esos testimonios, pues bueno, los testimonios siempre te dan más realidad y más y contrastan la información que tú también estás manejando de alguna manera, ¿no? ¿Por qué Duelo al Sol? Pues Duelo al Sol es porque John Dos Pasos vive 3 duelos en España: la pérdida de su amigo, de José Robles, su desencanto con la causa comunista que él había apoyado y la ruptura de su amistad con Hemingway, y que son 3 cosas, bueno, pues que le afectaron de manera muy, muy radical, ¿no? El caso Robles, porque bueno, había perdido a un muy buen amigo. El desencanto con la causa comunista, porque se dio cuenta de realmente cómo se estaba llevando a cabo en el terreno, en la guerra civil, el control, cómo controlaban los stalinistas la situación, y la ruptura de amistad de Hemingway, porque de repente fue como 2 visiones totalmente confrontadas de la guerra, ¿no? Apoyar a una causa o a una institución o a una idea política, o ayudar a un ser humano o a unos seres humanos, que era el objetivo de John Dos Pasos, ayudar a la familia y procurar que por lo menos los hijos de Robles pudieran tener una vida digna, ¿no? La música en la película es muy interesante, porque en cierta manera la película parece una road movie, es un viaje hacia conocer el origen que hace el nieto, ¿no?, de John Dos Pasos, pero la música parece un western, ¿no? Desde el título ya, que hace referencia a Kim Vidor y tal, pero la película parece un duelo realmente, un duelo entre una sombra del pasado, oscura, y que la película tampoco va a esclarecer, pero tampoco es su intención esclarecerla, o realmente no se puede esclarecer realmente. No, es que no podíamos esclarecerla, porque no llegamos a tener pues el motivo exacto por el cual que provocó que Robles fuera asesinado. No, ahí hay un punto que no puedes llegar ya más allá. Sí que pudimos, pues eso, contribuir, dar más información, incluir nuevos testimonios que no habían estado incluidos antes, de la familia del hermano de José Robles,
Quería hablar de ello. Sí, que era como un western, ¿no? Que era una historia Sí, del pues, oeste, donde el malo sí, parece que no existe, pero la gente pero va está ahí, muriendo, ¿no? sí, la exacto. gente va muriendo en la sombra, ¿no? Sí, sí, es como ese símil que haces, lo de la sombra está ahí todo el rato, que es, pues de alguna manera está representado por la amenaza de los rusos, que eran una ayuda inicialmente, pero no hicieron precisamente cosas buenas, ¿no? Y la música pues fue algo muy intuitivo todo, porque era la primera vez que trabajaba con este músico que se llama Jens Jauss, y me acuerdo que le enseñé el documental en fase todavía de montaje, estaba bastante descalabrado todavía, pero a él le cautivó tanto la historia que fue increíble, porque me empezó luego ya a mandar música y temas y los había titulado exactamente como yo habría llamado a secuencias de la película, ¿no? La búsqueda de John Dos Passos, ¿dónde está Robles?, la amenaza de los rusos. Entonces al colocarlo en cada parte del montaje encajaba perfectamente la intención de la música y lo que estábamos contando, o sea, fue como una compenetración, fue mágico, fue realmente mágico. Y bueno, sí, yo no pensaba tanto que fuera un western, pero por otro lado que hay un punto de la música que llena los planos, de repente trabajas en un plano que lo repites 10.000 veces hasta que encaja bien y tal, y lo cortas bien, y de repente con la música es que consigue llenar todas las dimensiones posibles. A mí me gusta mucho el momento cuando pones en fondo negro los dos nombres de Robles y Dos Passos y todas las líneas que hay ahí, que parece es un bosque oscuro, difícil de dar luz ahí. Sí, bueno, la idea la idea era el puzzle, ¿sabes? Como estábamos, había tantas líneas de investigación y había tantos personajes y era todo tan truculento y tan oscuro, como tú dices. Bueno, partiendo de una idea que le había presentado yo a mi editora sobre las líneas de una película de 35 milímetros que se proyectaban en una pared que había visto yo en una exposición y configuraban como un mural, ¿no? de un celuloide infinito con líneas. Pues a partir de ahí, con eso y con la idea del puzzle y de todas las líneas de investigación, bueno, pues salió esta maravillosa especie de jeroglífico en movimiento que te deja bastante impactado. Sí. ¿Qué ha aprendido Sonia de toda esta historia, de todo esto? Pues que la historia no hay que esconderla, que es muy malo ocultar las cosas, que es muy malo que la historia no se conozca, pues, para las familias, para las personas, para los amigos, porque la historia se puede tapar, pero al cabo del tiempo vuelve a aparecer. En la siguiente generación habrá algo que les hará recuperar o querer saber sobre aquella cosa que no estaba resuelta, ¿no? Y bueno, lo ideal en la vida es poder resolver los casos, las situaciones, poder hacer el duelo, poder saber la verdad sobre qué sucede. Y es la única manera de estar, bueno, pues tener una armonía mental y física y poder ya dejar en paz a un tema o a una persona o a un familiar, ¿no? ¿Y por qué es tan desencantada la izquierda? ¿Por qué la izquierda es así, podríamos decir? Pues yo creo que bueno, parece que todo, porque en la película es una peli sobre la guerra civil, se habla poco de Franco y de los fascistas. Sí, se habla más de la izquierda y del lado oscuro de la izquierda. Sí, bueno, para mí también fue una sorpresa investigar, indagar y tal, y ver que
bueno, que lo que era una causa, una lucha, un idealismo, una causa justa, luego estaba respaldado por un montón de facciones y que en el fondo no se ponían de acuerdo. Entonces te das cuenta de que la fragmentación no es buena, y en una situación como límite, como una guerra civil, es terrible, porque luego se empiezan a pelear entre ellos y se empiezan a matar entre ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues el caso Robles es muy parecido en la génesis al de Andreu Nin, y Nin pues era todavía un personaje mucho más público. Tiene fotos aquí en Barcelona con con uno de los, el cónsul ruso en Barcelona, o sea, tuvieron reuniones, tuvieron vida pública común y tal, y a Nin se lo cargaron igual, ¿sabes? Sí. Entonces... Es lo duro, ¿no? Que da igual quién eras, que podías ser un enemigo. Claro, ellos, ¿no? o no les interesabas y te quitaban de en medio, ¿no? Que es el mismo caso. Y entonces te cuestionas, dices, esto pasa solo en la guerra, pasa también en la actualidad. La fragmentación no es buena para apoyar una causa justa, ¿no? que era la democracia y era la lucha contra el fascismo. Entonces, bueno, algo que inicialmente había sido bueno, esa lucha contra el fascismo, al final terminó peor, que terminó fatal. ¿Cómo fue la primera vez que muestran la película al público? ¿Qué sensaciones tuvo Sonia y el público cómo reaccionó? Pues fue muy fuerte. Hicimos un pase inicialmente así para la gente que estaba entrevistada, gente que había colaborado, que nos habían ayudado, gente más cercana, amigos también, y todo el mundo salió conmovido, súper conmovido. Como esa gaviota. No, pues salió todo el mundo conmovido. Fue muy impresionante para mí, porque tú te metes muchas veces a hacer tu historia, tu montaje, a desarrollar, a hacer una narrativa, a buscar una música, a componer todo la pieza, y piensas que, bueno, es mi punto de vista, ¿le interesará a alguien? Porque esto a mí me interesa. A mí me interesa, digo, ¿puedo tener yo el mismo nivel de curiosidad o de interés que el resto de la gente? Entonces, bueno, cuando lo enseñas la primera vez te da mucho vértigo y mucha velocidad a la vez. Pero luego, bueno, vi que sí, que la gente estaba conmovida, impresionada. Muchos de ellos desconocían el caso totalmente, y algunos me daban gracias por contar esta historia que no se había contado. Porque el corte final de la película costó llegar a ese corte. Pues el corte final siempre te cuesta. Sí, pero ya hay una versión que ya la dejas. Dice, no, esta es la definitiva, porque es que si no, no lo acabas nunca. Podrías seguir y seguir y seguir, ¿no? Y luego eso tiene un riesgo, que de repente lo puedes cambiar todo y ya te metes en un berenjenal que no vale la pena. Pero bueno, sí, siempre tienes, yo creo que 2 o 3 versiones, y una es la definitiva. Y ahora, para terminar, yo siempre acabo con la misma pregunta para todo el mundo. Como ha sido la primera pregunta, era igual para todos, es si recuerdas aquella película que cambió tu mirada como espectadora, o una de ellas, porque siempre hay muchas, ¿no? Sí, pues una en concreto no me acuerdo. Yo sé que de pequeña vi muchísima tele, al principio en blanco y negro, luego muchas películas en color, dibujos animados. Pero una en concreto no te sé decir. Sí que me gustan los grandes rodajes, las películas con grandes rodajes, esas que te trasladan a otro sitio y que sí que te hacen volar tu imaginación. Y si ya cuando termina la peli ha hecho cambiar algo en ti, entonces es que ya esa peli ha triunfado.
Pues Sonia, mejor final no puede ser, ¿eh? Pues muchas gracias por tu tiempo, por la película gracias. y espero que continúes haciendo esto que tanto te gusta y que los demás lo disfrutemos. Fenomenal, muchas gracias a ti, Juan Antonio. Gracias.